Hola, por acá les habla José Manuel López, profesor del Departamento de Filosofía. Para mí es un gran honor y un gran privilegio poder participar en esta actividad sobre la cultura alemana en Mérida, en nuestra universidad. En este marco vamos a festejar un poco eh, los estudios acerca de la historia, la antropología, propiciadas por el Centro de Investigaciones Etnológicas, a quien agradezco también muy cariñosamente la invitación a esta actividad. Bien, bueno, mi propuesta, mi contribución, mi intervención en esta actividad viene enfocada en la idea del viaje en la filosofía alemana del siglo XIX. Para ello, bueno, dar una, digamos, una idea fundamental, capital, que es la idea, bueno, de lo que significa el viaje, ¿sí? Lo que significó el viaje en este periodo del romanticismo. No debemos olvidar que el romanticismo es un movimiento, una corriente del pensamiento que tiene como centro neurálgico la puesta en relieve de la expresión, ¿sí? De, sí, la puesta en relieve de la expresión de los sentimientos, un poco, sí, como se ha dicho históricamente, en contraposición de una racionalidad, de una, de la instauración de una razón, ¿no? De una, de un sentido común lógico, además. Bien, entonces, para ello, voy a leer un pequeño texto que traje, está enmarcado en lo siguiente. La idea de viaje en el romanticismo alemán. Y hay una estructura sugerida. Poco hablar de la definición del romanticismo alemán, sus características, presentar el viaje como un motivo central y su importancia en la época, plantear la tesis del viaje dentro del romanticismo alemán y bueno, un poco centrar esta conferencia en la idea del viaje, ¿sí? Para ello vamos a tomar algunas ideas de el filósofo Isaiah Berlin en su texto Las raíces del romanticismo, en donde dice Isaiah Berlin lo siguiente. Supongamos que viajáramos por Europa Occidental en 1820 y que habláramos en Francia con los jóvenes de avant-garde, algunos amigos de Víctor Hugo, por ejemplo, que fuéramos a Alemania y que conversáramos allí con gente relacionada alguna vez con Madame de Staël, que comunicó el espíritu alemán a los franceses, o que hubiéramos conocido a los hermanos Schlegel, grandes teóricos del romanticismo, o a uno o dos amigos de Goethe, en Weimar, al poeta y fabulista Tieck, por ejemplo, o que hubiéramos hablado con otras personas vinculadas con el movimiento romántico. ¿Sí? Esta es un poco la idea que plantea Berger. Ahora, ¿qué genera eso? Sus seguidores universitarios, los estudiantes, los jóvenes, los pintores y escultores que se vieron profundamente influenciados por estos poetas, dramaturgos y críticos, supongamos, por ejemplo, que hubiéramos conversado en Inglaterra con alguna influencia dada por Coleridge o sobre todo por Byron en Inglaterra o en Francia o en Italia. Supongamos que hubiéramos estado con todas estas personas. Habríamos descubierto que su ideal de vida era más o menos el siguiente. Los valores a los que asignaban mayor importancia eran la integridad, la sinceridad, la propensión a sacrificar la vida propia por alguna iluminación interior, el empeño en un ideal
por el que sería válido sacrificarlo todo, vivir y también morir. Recordemos que una de las premisas fundamentales de la filosofía romántica es esa vitalidad, ¿no? Sí, el vitalismo es una categoría filosófica eh, que se reconoce sobre todo con el desarrollo y la propuesta de Friedrich Nietzsche, pero podríamos hablar más que de un vitalismo en el romanticismo, podemos hablar de una voluntad, que es la voluntad establecida por el filósofo alemán, también heredero del romanticismo, Arthur Schopenhauer, cuando habla de la voluntad como esa apetencia, ese deseo, ¿no? Por ejemplo, en el caso eh, el viaje como historiografía, ¿sí? Como camino del pensamiento. Para los griegos la tragedia era un error que los dioses le enviaran a los hombres y que ningún hombre sujeto a ellos podría haber evitado, aunque en principio si estos hombres hubieran sido omniscientes, no habrían cometido errores tan graves y no se le habrían dado entonces prodigado tales infortunios. Aquí la idea de el viaje se plantea como la vida misma, ¿no? Ese destino, la, la vida tiene un viaje que está asignado por un destino. Si Edipo, por ejemplo, hubiera sabido que el año era su padre, no lo habría asesinado, por ejemplo. En consecuencia, la tragedia se funda en lo inevitable o tal vez en alguna carencia humana que podría ser evitada. El conocimiento, la destreza, la firmeza moral, la habilidad para vivir, la ejecución de lo correcto. Claramente algo ocurrió. Cuando nos preguntamos qué pasó, se nos dice que hubo un gran retorno, hablando del romanticismo, al emocionalismo, que surgió un repetido interés por lo primitivo y por lo remoto en el tiempo y en el espacio, que se manifestó un anhelo por lo infinito. Se hace referencia a la emoción recobrada en la tranquilidad. Se dice algo, aunque no queda clara su relación con las cosas mencionadas anteriormente. De las novelas de Scott, por ejemplo, de las canciones de Schubert, de Delacroix, del nacimiento del culto al Estado, de la propaganda alemana a favor de la autosuficiencia económica y también de las cualidades sobrehumanas, de la admiración por el genio espontáneo, de los marginados, de los héroes, del esteticismo o la autodestrucción. Algunas definiciones sobre el romanticismo. Vamos a apuntar a dos pensadores, quizás de los más fundamentales del romanticismo. Stendhal, por ejemplo, dice que el romanticismo es lo moderno y lo interesante, que el clasicismo es lo antiguo y lo carente de energía. Quizás esto no es tan simple como suena. Lo que quiere decir Stendhal es que el romanticismo consiste en comprender las fuerzas vitales que nos empujan por oposición al intento de escapar hacia algo obsoleto. Lo que quiere decir Stendhal es que el romanticismo consiste en comprender las fuerzas vitales que nos empujan por oposición al intento de escapar hacia algo obsoleto. Por su parte, Goethe dice, piensa en cambio que el romanticismo es una enfermedad, que es que es lo débil, lo enfermizo, un grito de combate de una escuela de poetas frenéticos y de reaccionarios católicos. Nietzsche, por ejemplo, piensa que no es una enfermedad, sino una terapia, una cura para la enfermedad. Simondi, un crítico suizo de notable imaginación, aunque no del todo simpatizante al romanticismo, a pesar de haber sido amigo de Madame de Staël, dice que el romanticismo es la unión del amor, la religión y la caballería. Bien, ¿cómo ubicamos nosotros esta serie de ideas en el horizonte del viaje y de la filosofía? Podemos tomar dos ideas. Por un lado, la idea de, sí, de la filosofía como una, a ver, una pulsión vital
cuyo desafío consiste en el viaje mismo. El viaje entendido como ese sendero, esa, ese sendero, ese horizonte interminable. ¿Por qué? Porque la filosofía, como bien se sabe, bien se ha comentado, la filosofía se trata de las totalidades. Es el camino de la comprensión y la interpretación de la totalidad de las cosas. Entonces, ese sendero eh, tiende a lo interminable, ¿sí? A lo que muchas veces nos cuesta explicar y racionalizar. Por eso la idea del viaje, por ejemplo, otorga, en el caso, por ejemplo, de la cultura alemana, por estos intercambios culturales, otorgó una facilidad para, a partir de esos intercambios, poder establecer programas filosóficos. Para nadie es un secreto, por ejemplo, la influencia que tuvieron los alemanes en, en Grecia y cómo ellos pudieron ejercer una fuerte injerencia en toda esta idea sobre el conocimiento. Ahora, el caso de Schopenhauer, por ejemplo. Schopenhauer fue un filósofo que se dedicó desde muy temprano al oficio de pensar. Y la idea del viaje, decía Schopenhauer, un poco, bueno, su tránsito por toda Europa, le otorgó esa capacidad de sensibilizarse, ¿no? De sensibilizarse y, y pensar un poco cómo el hecho de poder trasladarse de un lugar a otro le otorgaba esa audacia para poder establecer, propiciar, contribuir a una filosofía un poco distinta a la de su época. Recordemos que el periodo de Schopenhauer, que es la Alemania del siglo XIX, le tocó compartirlo con nada más y nada menos que con Hegel. Y Schopenhauer siempre fue el filósofo contracorriente, ¿sí? Eh, en primer lugar, bueno, no tenía en buena estima a los profesores de filosofía, al mismo Hegel lo desestimó muchas veces, y era porque decía que la filosofía se había quedado en los claustros universitarios, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que le hacía falta a la filosofía, ciertamente, esta idea del viaje, ¿sí? Y Schopenhauer fue uno de los primeros que luego, obviamente, de la profesión de la filosofía eh, griega, hecha por los alemanes, fue uno de los primeros que se esforzó por hacer de la filosofía una importancia en relación a ese recorrido humano que es la vida, ¿sí? Bien, ahora pasando, bueno, a la metáfora de la vida como filosofía, ¿sí? Toda nuestra vida está llena de experiencias, de sinsabores, y la filosofía es ese camino para poder explicar ese sinsabor. Por eso, un poco el título de esta intervención, el viaje en la filosofía como un horizonte interminable, es poder traer un poco esta interpretación, ¿no? Uno, la filosofía es un viaje, evidentemente. El viaje, el hecho de viajar, se traduce en filosofía. Al menos, bueno, a propósito de mi estancia acá en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, isla de las Canarias, España, sí, la filosofía un poco, bueno, ayuda y fortalece digamos, esos campos donde un poco no solamente la razón, sino el sentimiento, tal y como lo decía Miguel de Unamuno, la filosofía del hombre de carne y hueso puede también fortalecernos a la hora, el viaje puede fortalecernos a la hora
de emprender nuevos desafíos filosóficos y de vida. Muchas gracias.